Listo, estamos en vivo, Lisandra, en 3, 2, 1, en vivo. Muy buenas tardes nuevamente con todos nuestros participantes que nos acompañan en estos momentos el día de hoy. Tenemos con nosotros al Comité Técnico Nacional del CENI de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú con el tema de paradigmas aplicables a la investigación contable. Tenemos con nosotros a nuestro moderador, el doctor Wilson Alexander Tuesta, vocal del CENIC. Adelante, estimado. Gracias, muy buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que se realizará con motivo de la Semana del Contador. Reciban los saludos en nombre del presidente de la Junta de Decanos de los Colegios Contadores Públicos del Perú, el magíster Fernando Amor. Asimismo, de nuestro presidente del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables, el doctor René Pérez Villafuerte. Para nosotros es un enorme gusto y una profunda satisfacción compartir este espacio académico en compañía del doctor Martín Villanueva González, quien estará en este momento disertando sobre paradigmas aplicables a la investigación contable. Permítame hacer una breve reseña del currículum y la trascendencia de nuestro expositor en estos momentos. Abogado, contador público, licenciado en educación, magíster en administración y doctor en ciencias contables y empresariales. Doctor del doctorado en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, socio principal del estudio Villanueva, Aramayo y Asociados y presidente del Instituto Peruano de Epistemología Contable. Asimismo, un pequeño resumen sobre el propósito de esta conferencia a cargo de nuestro expositor. Nos va a servir para reflexionar sobre la realidad que representa la contabilidad en la información financiera y, de acuerdo con ello, qué paradigmas de investigación científica son los que deberían adoptarse para la investigación en contabilidad. Bienvenido sea usted, doctor Martín Villanueva, y le cedo el uso de la palabra para esta importante exposición. Gracias otra vez. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias también a la Junta de Decanos por la gentil invitación para acompañarlos o para poder estar todos nosotros juntos para iniciar un poco de reflexión sobre el tema de la investigación contable. Me gustaría comenzar, quisiera compartir mi pantalla primero. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se puede ver, mi estimado. Muchas gracias. Bien. Entonces, dado que vamos a hablar de investigación contable y en el entendido que nuestra disciplina tiene un componente científico, particularmente creo que ya en anteriores presentaciones me he atrevido a calificar a la contabilidad como una tecnología social, y dado que es una tecnología, tiene un componente dentro de su campo de conocimiento, un componente de conocimiento estrictamente científico, aparte del conocimiento y los procedimientos de carácter técnico que indudablemente conforman nuestra disciplina contable, ¿no? Entonces, dado ese carácter científico, esa naturaleza científica de una parte del conocimiento contable, yo quisiera iniciar esta reflexión, esta conversación con ustedes, eh, preguntándonos primero y tratando de dar respuesta a qué es esa cosa llamada, a la que llamamos ciencia. Cuando hablamos de ciencia, podemos conceptualizarla probablemente desde varias perspectivas, pero esencialmente desde dos perspectivas diferentes. Desde una primera perspectiva o un punto de vista primero, la ciencia puede ser definida como un conjunto de conocimientos racionales, ciertos, verificables, que son obtenidos de manera metódica y sistemática. Pero por otro lado,
Fíjense, aquí estamos hablando de ciencia como conocimiento. Pero, por otro lado, puede también conceptualizarse a la ciencia como una actividad, es decir, como aquella actividad humana generadora de conocimiento. Pero no generadora de cualquier conocimiento, sino de un conocimiento al que podríamos calificar de racional, objetivo, verificable, demostrable, preciso, comunicable, y el cual es obtenido gracias a la aplicación de métodos ordenados, explicables, repetibles, a los que en conjunto usualmente le damos el nombre de método científico. Y justamente la aplicación del método científico es lo que nos permite darle validez y universalidad a los resultados obtenidos de la investigación, de esa investigación que siempre queremos calificar como investigación científica, ¿no? Pero ¿cómo podemos definir al método científico? El método científico podemos definirlo como el conjunto de reglas que prescriben los procedimientos, estrategias y tácticas que deben utilizarse para la realización de la investigación científica. Para Mario Bunge, esas reglas son, primero, formular el problema con precisión desde el inicio. O sea, desde que vamos a investigar, tenemos que comenzar por formular con precisión el problema. Si ustedes, todos los que han tenido en algún momento que desarrollar alguna investigación, o en el caso de los profesores, cuando, por ejemplo, les toca dictar un curso de metodología, o enseñar o supervisar el desarrollo de trabajos de investigación, habrán notado que muchas veces el principal problema de los alumnos, de los estudiantes que se embarcan en una investigación, reside en la formulación del problema. Pero la formulación del problema, el hecho de que sea la primera regla del método científico, no quiere decir que sea en realidad una regla difícil. Lo que pasa es que la ciencia siempre pretende hacer economía de recursos. Entonces no podemos hacer un trabajo de investigación científica si no tenemos claro qué es lo que vamos a investigar. ¿Cómo podemos buscar algo si no sabemos qué estamos buscando? Entonces, la primera regla que nos exige el método científico es precisamente formular con precisión desde el inicio ese problema. Claro, la tragedia que normalmente vemos muchas veces entre los estudiantes es que pretenden formular un problema sin leer absolutamente nada. Entonces, si yo no leo y no conozco la realidad hacia la que me quiero acercar, aproximar para conocerla, o para encontrar algún tipo de situación, vamos a llamarle así problemática, ¿no? Pues entonces difícilmente voy a poder generar una formulación del problema. En mi experiencia como asesor de tesis, siempre he notado que el gran problema de los tesistas pasa justamente por la formulación precisa del problema, y esto es consecuencia muchas veces de la falta de lectura. La segunda regla consiste en proponer conjeturas bien fundamentadas, no suposiciones carentes de fundamento. O sea, no se trata de decir, yo pienso que si cambiamos la legislación anticorrupción, entonces va a reducirse la corrupción en el Perú. ¿Cuál ha sido el fundamento para que yo diga eso? Si sale el ejército a patrullar las calles, entonces se va a reducir la delincuencia en el Perú. ¿Tengo alguna evidencia de que esto va a pasar? Si no la tengo, entonces simplemente estoy emitiendo opiniones sin ningún fundamento. Entonces tampoco puedo entrar a una investigación científica con hipótesis sin fundamento. Y lo que le va dando fundamento precisamente a una conjetura de tipo hipotético, a una hipótesis de tipo científico, es el hecho de que
si voy a hacer alguna investigación en algún punto de una línea de investigación más o menos alto en el que pretendo explicar una situación, previamente, pues, dentro de esa línea de investigación debería haber hecho por lo menos aproximaciones de tipo exploratorio, previo, si no yo, algún otro investigador al que pueda estar usando como fundamento para poder generar estas hipótesis. Luego someter la hipótesis a una rigurosa contrastación, y para esto, por supuesto, habrá que emplear una serie de métodos. Y recordemos que este método científico este método científico tiene una serie de reglas que se apoya demasiado, tal vez, en el naturalismo, en la tradición filosófica positivista, y por eso presume que es relativamente fácil, que existe una realidad que está ahí afuera, a la que nos podemos aproximar y la cual podemos conocerla a través de aplicación de determinadas técnicas o métodos. Luego, no declarar la hipótesis como confirmada, sino solamente como parcialmente verdadera. Y esto, como vamos a ver a lo largo de la exposición, lo que pasa es que si usamos un método inductivo en el que vamos a recoger datos de la realidad, pero que lógicamente no es toda la realidad, sino que vamos a extraer seguramente de una población determinada, vamos a extraer una muestra, entonces tendremos que pronunciarnos primeramente en función de la muestra. Si bien vamos a hacer una generalización con respecto a toda la población, lo que nosotros hemos corroborado es que nuestra hipótesis se cumple para la muestra. En consecuencia, no sabemos. Si yo digo todos los cuervos son negros y selecciono una muestra tomada que digamos que es representativa, la he tomado con el debido cuidado y entonces podría decir que es representativa de esa población de cuervos, pues esa hipótesis podría no ser confirmada si es que lográramos juntar a todos los cuervos del mundo y entre ellos encontráramos alguno que no es negro. Entonces, es por esto que solamente deberíamos de pensar que nuestras hipótesis están parcialmente corroboradas o son parcialmente verdaderas. Finalmente, debemos analizar críticamente por qué nuestra conclusión es como es y no es otra. Entonces, estas son las reglas que, según Mario Bunge, nos impone el método científico para poder realizar una investigación que pueda ser calificada como investigación científica. Por supuesto que estas reglas no son perfectas, ni puede afirmarse que el método científico tenga una única definición, ni un solo orden o estructura. Frente a esto, frente a ese hecho, a esa limitación que puede tener el método científico, la ciencia cuenta con el apoyo de la epistemología. Esa epistemología, Bunge la define como la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, que es el conocimiento científico. No voy a entrar acá a la discusión de si epistemología es teoría del conocimiento o es sinónimo de nociología, y que en realidad de lo que estamos hablando acá es de filosofía de la ciencia. Yo he estudiado filosofía de la ciencia y pacíficamente dentro de nuestros estudios hemos podido comprobar que efectivamente, sobre todo dentro de la filosofía, dentro de los filósofos de la ciencia de habla española, se usa de manera intercambiable los términos de epistemología y filosofía de la ciencia. Pero vamos al fondo. ¿Qué es la epistemología? ¿Qué permite la epistemología? La epistemología permite ofrecer un marco teórico que ayuda a los científicos a comprender qué métodos son apropiados para diferentes tipos de investigación. Por ejemplo, un enfoque positivista, el cual vamos a explicar luego, podría ser más adecuado para una investigación
en física, mientras que un enfoque constructivista o interpretativista podría ser más pertinente para una investigación en ciencias sociales. No es lo mismo, pues, la física que las ciencias sociales, dada la complejidad y el conjunto mayor de variables que usualmente están presentes en el estudio de grupos poblacionales o relaciones de tipo social, ¿no? Además, la epistemología ayuda a los investigadores a ser conscientes de sus propias suposiciones y sesgos, lo cual es crucial para la integridad científica. Entonces, ¿qué preguntas son las que son abordadas por la epistemología? La epistemología aborda preguntas como, ¿qué cosa es el conocimiento? Por eso digo desde el principio, para poder investigar, tenemos que saber qué estamos buscando. Para saber qué estamos buscando, tenemos que conocer nuestras herramientas. Si no conocemos el tema, no conocemos las herramientas, no tenemos fundamentos de metodología, por ejemplo, o algo de epistemología, entonces nuestra investigación se hace sumamente complicada, porque estamos agarrando cosas que no entendemos. Y no es que estas sean difíciles, sino que simplemente, usualmente no tenemos el cuidado de adquirir esas competencias necesarias para poder desarrollar, digamos, cabalmente un trabajo de investigación científica, ¿no? Entonces la epistemología también me dice cómo adquirimos el conocimiento, qué métodos son válidos para obtener conocimiento, y cómo distinguimos al conocimiento verdadero del conocimiento falso. De hecho, en epistemología, por ejemplo, el conocimiento falso simplemente no es conocimiento. O sea, yo puedo saber algo, ¿no? Yo puedo saber que mi vecino se sacó la lotería, pero a lo mejor eso es falso. Yo lo sé porque él me lo ha dicho. Pero si yo hiciera una investigación, podría descubrir a lo mejor que mi vecino en realidad no se sacó la lotería, sino que tiene una empresa sumamente lucrativa, pero me está ocultando esa información, ¿no? Entonces, sé algo, pero no tengo conocimiento cabal de eso, por lo tanto, no es un conocimiento verdadero. La epistemología, además, como rama de la filosofía, que estudia la naturaleza, el origen, los límites del conocimiento, siempre ha sido una plataforma para diversas corrientes y teorías. Estas corrientes epistemológicas ofrecen distintas perspectivas sobre cómo es que se adquiere y cómo es que se valida el conocimiento, y tienen implicancias directas en la metodología científica y social. Por ejemplo, hablemos de 3 corrientes epistemológicas. Una, el racionalismo, cuyo principal representante es René Descartes, o René Descartes, ¿no? Hablemos un poquito sobre el empirismo también, con sus representantes, teniendo como representantes a David Hume y a John Locke. Y finalmente, el positivismo, fundado esencialmente por Comte, ¿no? El francés. Sobre el racionalismo, ¿qué podemos decir del racionalismo? El racionalismo sostenía que la razón es la principal fuente de conocimiento. O sea, nuestra razón es la principal fuente de conocimiento, más allá de cualquier experiencia sensorial. O sea, más allá de lo que nuestros sentidos nos puedan decir, yo puedo ver algo, escuchar algo, tocar algo y sentirlo, pero más allá de esa experiencia sensorial, es mi razón, la razón humana, la que me permite llegar a ese estado de conocimiento. Entonces, Descartes argumentaba que el conocimiento comienza a partir de una duda metódica y que la razón es la que permite llegar a verdades fundamentales mediante el pensamiento deductivo. En la ciencia moderna, el racionalismo tiene especial importancia en áreas como la matemática y la lógica, donde el razonamiento deductivo es primordial. En el caso del empirismo, frente al racionalismo surgió como corriente totalmente opuesta
el empirismo, con representantes como David Hume o John Locke, que al contrario de los empiristas, sostenían que el conocimiento se derivaba fundamentalmente de la experiencia sensorial. Entonces, los racionalistas se basaban en la razón, los empiristas en la experiencia. ¿Qué experiencia? La experiencia que podemos tener como seres humanos, que es una experiencia sensorial, ¿no? Lo que podemos ver, oler, escuchar, tocar, ¿no? Este empirismo ha sido especialmente utilizado en las ciencias naturales, como la biología y la química, donde la observación y la experimentación son primordiales, son fundamentales, ¿no? Como consecuencia del empirismo se desarrolla el método inductivo, método que propone que la generalización de observaciones particulares puede llevar a leyes o teorías más amplias. Es decir, se trata de un proceso de razonamiento que parte de casos específicos para llegar a generalizaciones más amplias. Francis Bacon es citado generalmente como uno de los primeros defensores del método inductivo en la ciencia. Incluso muchos señalan a Francis Bacon como el creador del método científico. Aunque si nosotros repasamos un poco de historia de la filosofía de la ciencia, vamos a ir encontrando que ya desde antes han habido filósofos que sostenían también que era a través de la experiencia, ¿no? A través de la corroboración experimental que podía encontrarse el conocimiento, de manera que, digamos, ya existía de alguna manera ese método científico, solamente que no tenía esa calificación, ese nombre. Bacon argumentaba que un enfoque sistemático de observación y experimentación podría llevar al descubrimiento de leyes naturales. En las ciencias naturales como la biología, la física, la inducción se utiliza para formular teorías basadas en observaciones y experimentos repetibles. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton se deriva de múltiples observaciones y mediciones de objetos en movimiento. En las ciencias sociales, el método inductivo se emplea en estudios de caso, en encuestas, en observaciones para construir teorías o marcos explicativos. Aunque las ciencias sociales enfrentan muchas más variables y mucha más complejidad que las ciencias naturales, este método inductivo sigue siendo, aún para las ciencias sociales, un enfoque bastante valioso. Finalmente llegamos al positivismo. El positivismo sostiene que el único conocimiento auténtico es el que proviene de la observación positiva de los fenómenos. Este enfoque ha sido especialmente influyente en las ciencias sociales, aunque ha sido criticado por su rechazo a la metafísica y por su insistencia por su creencia en la existencia de una verdad única, de una verdad científica única. Es un poco como hablar de una verdad absoluta, ¿no? La verdad es una, cuando la verdad para la ciencia no es una. Incluso la verdad en la ciencia es de carácter provisional, ¿no? Posteriormente, surge el pospositivismo, ya representado por filósofos del siglo XX, como Karl Popper, Thomas Kuhn, quienes reconocen las limitaciones del positivismo, incluida la idea de que el método científico no es pues infalible, ni es el único camino que nos puede conducir al conocimiento. El pospositivismo es más inclusivo respecto a los métodos y las formas de conocimiento, y ha tenido un impacto significativo en las ciencias sociales y la filosofía de la ciencia. El positivismo recurrió justamente al método deductivo, pero combinado con el método inductivo, dando lugar a lo que se ha llamado el método hipotético deductivo. Este método hipotético deductivo es un enfoque que combina elementos tanto de la inducción como de la deducción. Ofrece un marco para la producción de conocimiento que se basa tanto en la verificación empírica como en la coherencia lógica. La deducción siempre es coherencia lógica. Para hacer una deducción establezco simplemente dos premisas, ¿no?
Por ejemplo, puedo decir, premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Sócrates es un hombre, y la deducción es que Sócrates es mortal, debido a que es consecuencia lógica de lo que he señalado previamente como premisas, ¿no? En cambio, la inducción me conduce necesariamente a una corroboración previa. Yo tengo que observar algo y a partir de una observación digo, hago una afirmación con respecto a ese ente que ha sido observado, ¿no? El método hipotético deductivo lo que hace es establecer, se observa, digamos, mediante inducción, se hace alguna observación, veo un cuervo, 2 cuervos, 3 cuervos, 4 cuervos, y a partir de ahí hago una deducción y digo, todos los cuervos son negros, y ahí tengo una hipótesis formulada a partir de un método hipotético deductivo, que es lo que usualmente empleamos en los trabajos de investigación, especialmente cuando nos guiamos bajo un paradigma positivista, ¿no? Hecha esta introducción, pensemos ahora en cuáles son los paradigmas de investigación en contabilidad. Primero, pensemos qué cosa es un paradigma. Entonces, Kuhn, por ejemplo, definía los paradigmas como un conjunto aceptado de creencias, y prácticas que establecen las reglas para la comunidad científica, ¿no? Entonces, lo que hace en esencia un paradigma es guiar a los investigadores sobre cómo es que tienen que actuar con respecto a la recolección de información, al análisis de la información y a la interpretación de los datos. Entonces, esa es un poco la visión de los paradigmas, ¿no? Estos paradigmas tienen 4 aspectos fundamentales que están señalados ahí en la diapositiva, ¿no? Un aspecto ontológico, uno epistemológico, uno metodológico y uno axiológico. El ontológico, referido a la naturaleza de la realidad. ¿Cuál es la realidad que yo estoy investigando? Esa realidad es única, tangible, medible, múltiple, interpretable, construida por los individuos involucrados. ¿De dónde salió esa realidad? Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre la realidad financiera, la situación financiera de una empresa, esa es una realidad, vamos a decir, que está ahí afuera, es una realidad de tipo natural, así como es lo mismo observar una situación financiera de una empresa que observar, por ejemplo, un planeta, o ver las fases de la luna, o tratar de definir, sacar alguna conclusión con respecto a un grupo de animales que viven en una determinada zona geográfica. Obviamente es distinto, ¿no? Entonces, ese aspecto ontológico justamente está referido a de qué se trata esa realidad, ¿no? ¿Qué es esa realidad? El aspecto epistemológico del paradigma más bien tiene que ver con la relación entre el investigador y el objeto de investigación. Es decir, cómo el investigador va a conocer la realidad. ¿Cómo es que puede el investigador determinar qué es lo que se conoce? El aspecto metodológico se refiere al conjunto de métodos y técnicas que van a utilizarse para recolectar y analizar datos dentro de ese paradigma. O sea, no siempre voy a usar los mismos métodos y las mismas técnicas para todos los paradigmas de investigación. Habrá algunos para los que determinada forma de recolección de información es más propicia, y otros para los que es más propicia otro tipo de técnica. Perdón. El aspecto axiológico está centrado en los valores, en la ética y en las creencias que el investigador aporta al proceso de investigación. El tema de los valores es un tema que es indesligable de la ciencia. Si bien, por ejemplo, el paradigma positivista trata de, o parte de una suposición de que se puede desligar de valores, en la práctica es indesligable, ¿no? La carga axiológica con la que un investigador ingresa a realizar, a acometer su trabajo de investigación, está con él. O sea, no puede desprenderse de él, por más que lo haga, que intente hacerlo, perdón, ¿no? Bien,
La contabilidad como disciplina académica, además, ha experimentado muchos cambios a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Ha cambiado en su enfoque, ha cambiado las metodologías de investigación y se ha ido convirtiendo cada vez en un campo más complejo y más multidimensional. Usualmente, si nosotros tomamos algún libro de metodología de investigación y aplicado especialmente a la contabilidad, vamos a encontrar que lo normal, lo usual es que se clasifican a los paradigmas en 3 categorías principales: positivista, interpretativista y crítica. Pero esta lista no debe ser tomada de una manera limitativa. Pueden haber muchos más paradigmas. Y cada paradigma va a tener su propio conjunto de ventajas y limitaciones. Y la selección de un enfoque particular va a depender en gran medida del problema de investigación. Fíjense, no es que yo diga, voy a hacer una tesis cuantitativa, voy a hacer una tesis cualitativa, voy a hacer una tesis basada en el paradigma interpretativista, voy a hacer una tesis basada en el paradigma pragmatista. No, no. Primero yo me voy a aproximar a alguna situación problemática, voy a definir el problema, y en función de esa definición del problema y de lo que yo quiera contestar en función de esa situación problemática y de mis posibilidades, es que yo voy a generar un diseño de investigación. Entonces, el enfoque va a depender mucho del problema de investigación. ¿Cómo diseño mi trabajo de investigación? Dependerá del problema de investigación. No es que yo diga, voy a hacer un trabajo de investigación cuantitativo. A ver, vamos a ver sobre qué investigo. Ese es un enfoque equivocado, ¿no? Lo que es claro es que un enfoque multidisciplinario que incorpore elementos de los paradigmas positivista, interpretativo y crítico podría ofrecer conocimientos más generales, más globales, más holísticos, tanto para la práctica como para la teoría contable. Los paradigmas de investigación en la contabilidad no son mutuamente excluyentes. Muchas veces se superponen y se complementan entre sí. La elección del paradigma puede influir significativamente en la formulación del problema, el diseño de la investigación y la interpretación de los resultados. Además, con situaciones nuevas, como el advenimiento de la inteligencia artificial y el Big Data, el futuro de la investigación en contabilidad podría haber una fusión de enfoques cuantitativos y cualitativos. Pasemos a revisar 5 paradigmas en la investigación contable. Esperemos que me dé el tiempo para repasar todos. Comencemos por el paradigma positivista. Me pasé esta diapositiva, pero bueno, esto ya lo expliqué. Vamos a revisar estos 5 paradigmas si es que me alcanza el tiempo. El positivista, el pospositivista, interpretativista, crítico y pragmatista. Como ven, ya aparecieron algo más que esos 3 que había señalado primero, ¿no? El positivismo ha sido el paradigma de investigación que ha dominado el campo de la contabilidad durante muchas décadas. De hecho, muchos de ustedes, contadores públicos, han tenido que preparar tesis en las que prácticamente se nos imponía, se nos obligaba, vamos a decir así, a realizar trabajos de investigación bajo este paradigma positivista, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que bajo el paradigma positivista es que se emplea mejor el método científico, ¿no? Ahí es de plena aplicación el método científico, ¿no? Entonces este enfoque se basa en la creencia de que la realidad es objetiva. Entonces, como es objetiva, yo puedo describirla exacto, no me voy a equivocar, ¿no? Y que puede medirse mediante métodos cuantitativos, caracterizándose este paradigma por su énfasis en la objetividad, la verificabilidad y precisamente en el empleo del método científico, ¿no? La epistemología positivista entiende el conocimiento como una representación fidedigna de un mundo externo y objetivo, fíjense. Entonces, desde este paradigma, ahí está el mundo afuera, yo lo puedo ver
y yo lo puedo conocer a través de la aplicación del método científico. Entonces, los investigadores pueden operar bajo el supuesto de que esos fenómenos los podemos medir de manera precisa y predecible incluso, ¿no? El positivismo sostiene entonces una ontología realista. ¿Qué quiere decir eso? Cree en la existencia de una realidad, cree que hay una realidad objetiva, cree que puede ser medida y comprendida a través del método científico. Asume que esos fenómenos tienen existencia plena, objetiva, independiente de nuestra percepción. Es decir, si yo si yo veo una montaña, vía la percepción, yo puedo decir ahí hay una montaña. Si cierro los ojos, pero soy positivista, sigo diciendo de que ahí hay una montaña, ¿cierto? En un extremo, frente a las ontologías realistas, por ejemplo, hay ontologías irrealistas. Existen los irrealistas, que dicen, no existe ninguna montaña, no existen cerros, no existen carreteras, no existe nada de eso que tú has querido denominar, porque la realidad a lo mejor es una sola, indivisible, ¿no? Y tú la has querido partir en pedazos, pero claro, ese partir la realidad en pedazos no es pues una cosa que carezca de sentido. El ser humano ha hecho esa conceptualización de la realidad para poderla entender y entender la realidad precisamente para poderla dominar. Y por eso es que nosotros estamos enfrascados en el tema de la investigación científica, ¿no? Para poder dominar la realidad, para poder, digamos, tener un mejor conocimiento de la realidad que nos conduzca a una vida mucho más cómoda, ¿no? Entonces asume este positivismo que los fenómenos tienen existencia objetiva, independientes de la percepción humana, y eso se traduce en la utilización de métodos cuantitativos y diseños experimentales para medir variables de manera precisa. Dado que la objetividad es la piedra angular del positivismo, se considera que la contabilidad es un fenómeno observable, que puede medirse y que se puede analizar empíricamente. Los investigadores positivistas pretenden encontrar patrones, formular hipótesis. Cuando buscamos un patrón en la realidad estamos buscando la regularidad. O sea, yo puedo decir que el sol va a salir mañana porque todos los días sale el sol y sale más o menos a la misma hora, ¿no? O sale exactamente a la misma hora. Por eso es que, dada esa regularidad, yo puedo hacer como hipótesis, el sol va a salir mañana, ¿no? El sol va a salir mañana a las 6 de la mañana, ¿no? O va a calentar a las 12 del día, va a estar la temperatura más alta, ¿no? E incluso ustedes ven que en temas meteorológicos se hacen predicciones, ¿no? Y eso es en función de ciertas regularidades, ¿no? ¿Por qué ahora hay una preocupación sobre el fenómeno del niño? Porque regularmente, cuando hay fenómeno del niño, se produce una serie de desastres. Entonces, ya nos dijeron que va a haber fenómeno del niño, entonces la consecuencia es que va a haber desastres. Entonces tengo que hacer algo para evitar los desastres, ¿no? El enfoque positivista es muy valorado en entornos corporativos donde se necesitan modelos justamente predictivos y análisis cuantitativos para la toma de decisiones. El positivismo es un enfoque que busca explicar los fenómenos contables mediante la recopilación de datos empíricos y la aplicación de métodos o modelos teóricos. Este enfoque es dominante en áreas como la contabilidad financiera y se centra en la objetividad y la verificabilidad. La investigación positivista en contabilidad siempre o casi siempre emplea métodos cuantitativos como modelos econométricos, análisis de regresión, estadísticas inferenciales para probar hipótesis. De hecho, ingresar a un trabajo de investigación bajo el paradigma cuantitativo, aplicando métodos cuantitativos, el paradigma positivista, utilizando métodos cuantitativos, sin saber estadística, es como correr una carrera o querer jugar fútbol de alta competición sin zapatos, ¿no? Entonces voy a tener un poco de aprietos, ¿no? Justamente a este enfoque, entonces, se le atribuye gran valor debido a que adopta el método científico. Y la adopción del método científico asegura un alto nivel de rigor en la recolección y análisis de datos. Y esto aumenta la fiabilidad y la validez de los resultados. Este paradigma
ha sido muy influyente en la contabilidad y ha permitido justamente, entre otras cosas, examinar, y esto se encuentra mucho en la literatura contable, en los artículos científicos de contabilidad, ¿no? Cómo se hacen estudios para relacionar la información contable y los precios de mercado, ¿no? El valor de las acciones y los estados financieros, la aplicación de las normas internacionales de información financiera y la formación de precios en el mercado, ¿no? El mercado de valores. Y también se usan estos enfoques para aplicarlos en la evaluación de la eficacia de prácticas de auditoría, políticas de gobierno corporativo, etc., ¿no? En cuanto al diseño de la investigación, al paradigma positivista, hay que indicar que normalmente es cuantitativo, implicando el uso de métodos estadísticos para analizar los datos. Este diseño va a comenzar con la formulación de una pregunta de investigación claramente definida y la identificación de variables independientes y dependientes. Esto es bajo un supuesto de que existe de alguna manera una cierta causalidad, ¿no? Aunque no todos los trabajos de investigación cuantitativa deben de abordarse bajo ese supuesto de la existencia de una causalidad. Pueden haber incluso relaciones entre variables, pero que no son provocadas por una relación causa-efecto, no revela una relación causa-efecto. Esto es seguido por la selección luego de una muestra representativa, la recopilación de datos utilizando herramientas estandarizadas como cuestionarios o experimentos controlados. Bien, en el paradigma positivista, post-positivista, más bien ya nos comenzamos a encontrar con un enfoque más equilibrado y flexible. La idea de post-positivismo es justamente una idea más moderna, que siguió al positivismo, que reconoció las limitaciones del positivismo, y entonces buscó un equilibrio y trató de trascender esas limitaciones del positivismo en la investigación contable. Entonces, mientras que el positivismo está centrado en la objetividad, en la cuantificación, el pospositivismo más bien reconoció tanto los aspectos objetivos como los subjetivos de la contabilidad. La epistemología pospositivista asume más bien que hay una realidad imperfectamente aprehensible, o sea, no pudo conocerla perfectamente, y por lo tanto me voy a tratar de aproximar a la verdad a través de métodos empíricos y teóricos, pero sabiendo que es una verdad relativa, ¿no? No es una verdad absoluta, para decirlo en términos comprensibles, ¿no? El pospositivismo adopta entonces una ontología crítica realista. Este no es el paradigma crítico, es la ontología crítica realista de Popper. Es decir, es un realismo, pero sujeto a mucha crítica, a mucha reflexión. Entonces, aunque reconoce una realidad objetiva, acepta que nuestra comprensión de ella siempre está limitada. No logramos conocer absolutamente la realidad, ¿no? El pospositivismo se va a caracterizar por la incorporación de una variedad de métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, permitiendo además una comprensión más completa del fenómeno contable, ¿no? Este paradigma ha encontrado un lugar especial en el área de la contabilidad social y contabilidad medioambiental, donde se examina cómo las prácticas contables pueden afectar, y de hecho son afectadas por los desafíos sociales y ecológicos. Y además también el pospositivismo está siendo aplicado para estudiar la teoría de la agencia, aportando un enfoque mucho más holístico que considera las complejidades de las relaciones de agencia en un entorno empresarial. Paradigma pospositivista ofrece un marco de investigación contable más integrador, capturando la complejidad y la riqueza de los fenómenos contables. En cuanto al diseño de investigación del paradigma pospositivista, debe señalarse que el pospositivismo a menudo utiliza métodos mixtos, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos para abordar preguntas de investigación más complejas. Esa flexibilidad permite una comprensión más completa y matizada de los fenómenos estudiados. En este paradigma, la validación ya no se busca a través de la replicación exacta, como suele ocurrir en el positivismo, sino a través de la triangulación de métodos y fuentes. Es decir, pruebo con otros métodos
también cualitativos, para ver si encuentro más o menos coherencia entre los resultados, entre los hallazgos producto de mi investigación. Esta aproximación permite también entonces una comprensión más rica, más contextualizada de los fenómenos que estamos estudiando. La generalización se va a considerar, pero desde una perspectiva más matizada, porque ya no puedo universalizar los resultados, sino lo que trato es de aplicar esos resultados en contextos similares a los que han sido objeto del estudio. El paradigma interpretativo, estoy corriendo un poco para poder cubrir los 5 paradigmas que les he seleccionado. Interpretativo se centra en el entendimiento de la contabilidad como una construcción social. O sea, el paradigma interpretativo piensa que la contabilidad es una construcción social. Como tal, si es construcción social, es subjetiva y es contextual. Entonces ya no la voy a abordar como un fenómeno de la naturaleza, como un objeto natural. No lo puedo estudiar como estudiaría a un mineral, a una cueva, a un océano, a un animal, ¿no? Tengo que estudiarlo de otra manera, porque es una construcción social. Esto desde el paradigma interpretativo. Este paradigma, entonces, abraza una ontología relativista. Sostiene que la realidad es construida subjetivamente a través del significado y la interpretación. La epistemología interpretativista acepta que el conocimiento es relativo y contextual, y esto se traduce en el favorecimiento de metodologías cualitativas tales como la etnografía y la fenomenología. Desde la perspectiva interpretativista, el conocimiento se crea en la interacción entre el sujeto y su entorno. Este enfoque epistemológico tiende a favorecer métodos cualitativos y abordajes interpretativos. Por esa razón, este enfoque se apoya principalmente en metodologías cualitativas tales como los estudios de caso, las entrevistas, la observación participante. El investigador se mezcla con el grupo para poder entender los significados de las prácticas contables desde la perspectiva, ya no del investigador, sino desde la perspectiva de los participantes. A diferencia del positivismo, el interpretativismo se va a centrar entonces en el significado y la interpretación de los fenómenos contables. Contrario al positivismo, que se enfoca en la objetividad y cuantificación, en el interpretativismo vamos a buscar entender el contexto y las múltiples realidades construidas por los actores involucrados. Se va a ocupar de cuestiones como la toma de decisiones, la ética, la responsabilidad social, y este paradigma ha sido muy usado en la contabilidad de gestión y en la contabilidad social y también en la medioambiental. Sostiene este paradigma que las prácticas contables no pueden entenderse plenamente sin un conocimiento profundo del contexto en el que ocurren. Esto incluye las estructuras organizacionales, la cultura corporativa y los sistemas socioeconómicos más amplios. A diferencia del enfoque positivista que busca la generalización, el interpretativismo acepta y valora la subjetividad y las múltiples perspectivas en su análisis. Es entonces este paradigma relevante en la contabilidad gerencial, donde los procesos de toma de decisiones son muchas veces ambiguos y dependen del juicio humano. Los estudios interpretativistas pueden explorar cómo es que los gerentes usan la información contable en la toma de decisiones. Y este paradigma también ha ganado mucha aceptación en la contabilidad social y medioambiental, proporcionando entendimiento sobre cómo es que las organizaciones abordan y comunican su impacto social y ambiental. Sin embargo, como nada es perfecto, también ha sido criticado por su falta de rigor, ya que no emplea el método científico, y su incapacidad para producir resultados generalizables, lo que no disminuye la calidad del trabajo, por supuesto, ¿no? Sin embargo, hemos estado mal acostumbrados a entender que lo que se ha hecho sin la aplicación de ese método científico señalado por Bunge en su libro de epistemología o su libro de la investigación científica, no es investigación científica, y ese es un grave error, ¿no? En cuanto a los diseños de investigación de este paradigma, podemos encontrar métodos como los estudios de caso, la etnografía, la integración-acción, la integración-acción, perdón, no había cambiado la diapositiva, ¿no? Y desde el punto de vista ético o axiológico, este paradigma reconoce que hay una implicancia de comprensión profunda de los individuos, de las comunidades en las que realiza sus estudios, y por lo tanto
hay cuestiones éticas importantes como el consentimiento informado y la confidencialidad que deben merecer especial atención bajo este paradigma. El paradigma crítico, en cambio, se centra en la naturaleza política y social de la contabilidad, cuestiona estructuras de poder y desigualdades que pueden subyacer en las prácticas contables. Estructuras de poder, ojo. En la epistemología crítica, el conocimiento se considera como un constructo social. Hasta ahí, aparentemente, no habría diferencia con el interpretativismo. Pero dice la epistemología crítica que ese constructo social no hace sino reflejar relaciones de poder. Entonces se adoptan métodos interdisciplinarios y un enfoque más reflexivo. Su ontología guía a los investigadores a cuestionar las estructuras y sistemas sociales existentes, con frecuencia usando enfoques interdisciplinarios y métodos cualitativos. La teoría crítica se centra en cuestionar y desafiar las prácticas y normas contables que se dan por sentado, examinando cómo pueden contribuir a la desigualdad, a la marginación, a la explotación, sea de empresas, grupos, stakeholders, stockholders, etcétera, 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 a todos los agentes económicos que están involucrados en el manejo empresarial, e incluso las sociedades, ¿no?, en las cuales estas empresas desarrollan sus actividades. Es decir, el objetivo, bajo este paradigma, es identificar y transformar relaciones de poder y los sistemas de dominación en el campo de la contabilidad. La teoría crítica ofrece un enfoque más reflexivo, cuestionando las normas y prácticas contables existentes, su impacto en la sociedad. Aborda temas como la desigualdad, la dominación, el poder, y se ha usado mucho para examinar cómo las prácticas contables pueden perpetuar ciertas desigualdades de género, raciales, socioeconómicas. En cuanto al diseño de investigación en el paradigma crítico, debe señalarse que la epistemología de la teoría crítica es eminentemente dialéctica, combinando tanto enfoques objetivos como subjetivos. Y esa combinación no solo permite analizar situaciones sociales, sino también permite fomentar el cambio. Hay que recordar que ontológicamente este paradigma parte de aceptar que la realidad está construida socialmente, y que está sujeta a transformaciones constantes. Y este método no es un método pasivo de observación, porque su fin último trata de generar esas transformaciones sociales, ¿no? Destinado justamente a aportar, a disminuir, o a mitigar, o a desaparecer las desigualdades sociales, ¿no? ¿Qué métodos de investigación recurre? La investigación participación-acción, la investigación feminista, los estudios críticos de raza, entre otros, ¿no? Finalmente, el paradigma pragmatista. El pragmatismo más bien busca aplicar métodos diversos y teorías diversas para resolver problemas concretos en la contabilidad. Este enfoque es especialmente útil en áreas interdisciplinarias como la contabilidad sostenible, donde es necesario tener en cuenta tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. El paradigma pragmatista viene ganando terreno en el ámbito de la investigación contable, ofreciendo una aproximación flexible y orientada a soluciones para entender la complejidad de la práctica contable. El pragmatismo originado en los trabajos filosóficos de Dewey, James y Peirce, grandes pragmatistas, filósofos pragmatistas norteamericanos, se centra en los resultados y en la aplicación práctica del conocimiento. En lugar de preocuparse por las cuestiones ontológicas y epistemológicas tradicionales, el pragmatismo se enfoca en cómo se puede aplicar la investigación para abordar problemas específicos. En la investigación contable, el pragmatismo permite abordar problemas complejos que no pueden ser entendidos mediante un solo enfoque. Por ejemplo, en el caso de la contabilidad medioambiental, el pragmatismo permite combinar métodos cuantitativos para medir el desempeño con métodos cualitativos que capturan la complejidad del entorno empresarial. Entonces, emplea este paradigma métodos mixtos de investigación, que hay gente que dice que no existen los métodos mixtos. En todo caso, dentro del trabajo de investigación podemos encontrar aspectos cualitativos o la aplicación de metodologías cualitativas como metodologías cuantitativas.
En la investigación contable, esto puede incluir entonces la combinación de análisis de estados financieros, por ejemplo, con entrevistas a contadores y a otros interesados, ¿no? Una de las ventajas inherentes de este paradigma es, con respecto a la investigación contable, es justamente la capacidad que tiene para coexistir e interactuar con otros paradigmas de investigación, especialmente con el positivismo y el interpretativismo. En casos donde se requieren múltiples lentes para abordar una cuestión compleja, como la auditoría forense, la gobernanza corporativa, el pragmatismo se va a posicionar como un marco flexible, preciso, para permitir la síntesis de múltiples perspectivas. El paradigma pragmatista también ofrece un marco para explorar las implicaciones éticas y sociales de la contabilidad, al centrarse en soluciones prácticas a problemas complejos. Eso es lo que le preocupa finalmente al pragmatismo, ¿no? Resolver problemas, y resolver problemas concretos. Los investigadores se centran entonces en soluciones a prácticas a problemas complejos, y pueden abordar cuestiones éticas como la transparencia, la responsabilidad, de manera más efectiva, ¿no? No se enmarca entonces, no queda encasillado este paradigma, como le ocurre a los positivistas o a los interpretativistas, en una única ontología o epistemología. En lugar de eso, más bien, se centra en métodos de investigación, en preguntarse qué métodos de investigación son los más efectivos para abordar un determinado problema concreto al que se le quiere resolver. Como metodologías, recurre, entre otras, a la investigación en acción y diseños mixtos cuantitativos y cualitativos. Creo que con eso más o menos estoy dentro del tiempo y espero que les haya gustado este contenido de la exposición, y si hay alguna pregunta y queda tiempo, encantado de contestarlo.